Hi, this is Koshik Ranchod and Brian. We are here live with our weekly immigration update. Today we're going to give you some updates of what's been going on as far as immigration laws, the government shutdown, and then we're going to answer some top FAQs. ¿Qué tal? El abogado Koshik y su servidor Brian los saluda como cada semana. El día de hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes, básicamente la actualización sobre el cierre temporal del gobierno y algunas preguntas que nos han dejado algunos clientes en el transcurso de la semana sobre el perdón o los perdones. Regarding the government shutdown, that government shutdown is temporarily over for the time being. So that is some good news. And as we mentioned earlier, even if the government shutdown comes back, it won't affect USCIS filings because it's self-funded. Primero que nada, la buena noticia es que por ahora el cierre temporal del gobierno ha terminado. Esto puede cambiar, pero aunque vuelva el cierre temporal del gobierno, puede ser que su caso no sea afectado, ya que USCIS no está siendo afectado o no fue afectado por este cierre temporal. And then President Trump has also issued a proclamation limiting asylum for people who are entering Mexico. Right now, that's going to be good for 90 days, and we'll see what happens after that. Hasta ahora el presidente Trump ha hecho una proclamación en la cual limita los estatutos de los que aplican por asilo político y que entran por México. Esto tendrá un periodo de 90 días, así que tenemos que ver qué es lo que pasa después de este periodo. So this is specific for asylum for people entering from Mexico, but it doesn't limit other immigration benefits that you would normally be eligible for. Esto es específicamente para los que aplican por asilo político y que entran por México. Sin embargo, no menciona los demás tipos de beneficios por los cuales o aplicaciones por las cuales usted pudiera aplicar. All right, so now we're going to move on to our top waiver questions. So Brian, what kind of questions are we getting? Primero que nada, vamos a cambiar a las preguntas que nos han hecho los clientes acerca de los perdones. So, this is very general, but a lot of clients want to know when should they apply for a waiver. That is a great question. So, first of all, I'm going to assume like we're talking about an I-601A waiver or J1 waiver, which we do a lot of in our office. For those, I recommend that you apply, especially for I-601A, as soon as you're eligible. So, for instance, like an I-601A waiver, you're eligible if you're married and you can prove extreme hardship, and you can contact our office to see if you qualify for the hardship factors. The reason that you want to start as soon as possible is because the government processing times just continue to slow down. And so the sooner that you start, the sooner that you can get the immigration benefits. So for instance, like in a I-601A waiver, it could take 16 months or longer. J1 exceptional hardship waivers are taking up to 17 and a half months. The processing times have significantly increased in that regard. La primera pregunta que le hice al abogado que hemos estado recibiendo es, muchos clientes quieren saber cuándo deben aplicar para un perdón. Es una pregunta muy general, por lo cual la respuesta del abogado es muy relativa, depende del proceso que ustedes estén llevando. Así que él asume que la pregunta es respecto a los perdones I-601A. Entonces, para ellos, la recomendación del abogado es aplicar en cuanto usted califique para el mismo, lo más pronto posible, no porque le puedan negar, pero porque inmigración o USCIS está tomando más tiempo del normal para procesar los casos. Entonces, estamos viendo que algunos casos tardan de 6 a 10 meses o inclusive más, por lo cual es recomendable que ustedes apliquen lo más pronto posible, siempre y cuando ya califiquen para este paso. Entonces, si usted cree que ya está listo para ese procedimiento, sería bueno que contacte a un abogado, y que mejor que nosotros, o nos deje sus preguntas en la sección de comentarios. Otro ejemplo para cuándo aplicar es, por ejemplo, si existe una relación válida como el matrimonio. Así que es muy relativo, depende realmente de su caso y tenemos que estudiar bien su situación para saber si califica o no, pero es muy importante que ustedes se acerquen a nosotros o a un abogado en general. For the J1 exceptional hardship waivers, we do need to look at when your DS-2019 was filed, when you're going to be applying for that again. So there are a little bit of additional factors, but the biggest problem that I see is people are waiting too long, and then they're having the issue of possibly being out of status while they're waiting for their application to be approved. Otra de las situaciones para los que aplican para los perdones J1, se tiene que revisar las fechas que están indicadas en su formulario DS-209.
por lo cual eso va a determinar cuándo aplicar, y lo que el abogado está diciendo es que mucha gente espera demasiado tiempo para aplicar para estos perdones y sí le pudiera afectar en su caso. Entonces consulte con nosotros inmediatamente si usted cree que ya puede calificar para esto. Other question, very general. A lot of people want to know if just marriage is enough for filing a waiver. So, marriage in and of itself is not enough. You have to prove for an I-601A waiver extreme hardship. So you have to show that there's going to be hardship to the U.S. citizen if they had to go back to your home country or if you guys were separated. So in order to determine whether or not there's hardship, we'll go over that with you in a consultation to determine if there is enough hardship to qualify. So examples of hardship we'll talk about in a few minutes. Muy bien, la segunda pregunta que le hice es muy general, por lo cual conlleva una respuesta también general. La gente quiere saber si simplemente por estar casado con alguien que califique es suficiente motivo para someter un perdón. El abogado dice que ese es uno de los puntos, sin embargo no se puede basar simplemente en eso, depende del tipo de perdón. Por ejemplo, en los I-601A se tiene que demostrar, como lo hemos dicho en videos anteriores, la dificultad extrema en la cual se demuestra con lo que se declara, con la evidencia, cierta dificultad que sufriría la persona, el ciudadano de los Estados Unidos o residente, si su pareja es mandada a su país de origen o se tiene que reubicar. Y ahorita mismo vamos a hablar más acerca de esa dificultad extrema. So some examples of hardship are career hardship, financial hardship, health hardship, psychological, and then also the country conditions of the home country. Uno de los ejemplos, o muchos de los ejemplos de las dificultades extremas, no solamente es la relación, sino lo puede ser por motivos de la carrera, por motivos económicos, por motivos de salud física o salud mental, que es la psicológica, también las condiciones actuales del país de origen y muchas cosas más que se pudieran combinar en la situación de usted. All right, well, we want to thank you for tuning in, and you can ask your question below or give us a call at 916-613-3553. Ok, esto sería todo por el video de hoy. Nos pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios o llamarnos al número que es la línea en español. Si recuerdo bien es 916-220-3137. Thank you and have an awesome day.